capítulo 19, versículo 28 al 44 vamos a leer hoy. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Ok. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo leo un versículo y usted el segundo y nos unimos todos en el 44. Dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén. Diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, o al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. 44 todos. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ok, pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da siempre de presentar su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de cómo fue la entrada triunfal. ¿Saben ustedes que en Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, si alguien lo quiere leer, Zacarías 9, 9 y 10, estaba profetizada esta entrada triunfal? ¿Sabían ustedes eso, hermanos? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Y Salvador, hijo de Asna. Muy bien. Dice aquí la palabra del Señor. Este mensaje, hermanos, fue dado 400 años antes de que esto sucediera. 400 años antes. Y a este periodo de tiempo se le conoció como el periodo del silencio. Imagínense 400 años en donde la palabra de Dios no se oía, en donde el pueblo de Israel había sido cautivo, vivía en cautividad, estaba viviendo una situación realmente terrible. Había ese periodo de silencio. Hace un tiempo yo les hablaba acerca de este periodo de silencio, en donde nosotros vemos a un Nehemías que va con Esdras y reconstruyen los muros de Jerusalén. Y el pueblo de Israel logra llegar a Jerusalén. Pero había algo. Ellos no oían la voz de Dios. No la oían. Pero estaba profetizada había una profecía acerca de un hombre que iba a venir delante del Mesías a abrir camino. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién era ese hombre? Juan el Bautista. Dentro de la historia nosotros vemos que el pueblo de Israel
estaba en Palestina, pero hubo una conquista. Y vino Alejandro Magno y conquista las tierras. Y entonces toma otra vez a Palestina cautivo. Pero la historia nos cuenta que Alejandro Magno, después de algunos años, de hecho murió en el año 300, lo tengo por aquí anotado para que no se me olvidara, en el año 323 a.C., y él no deja heredero. Entonces hubo muchas disputas y 3 de sus generales dividieron el reino que Alejandro Magno había conquistado. Y se dividió, el número 1 era Egipto, el número 2 era Mesopotamia y Siria, y el número 3 era Grecia y Macedonia. Palestina, donde estaba el pueblo de Israel, estaba en disputa entre el reino de Egipto y Siria. En 3 años, un grupo de hombres que eran los macabeos en una familia se levantó y logró su liberación. Pero no tardó mucho, lograron liberarlo, y en esta liberación ellos hacen una fiesta que Juan la menciona, que es la fiesta de la dedicación, porque vuelven a levantar el templo y dedican. ¿A quién dedican? Levantan a un sacerdote, que eran los macabeos, y ellos los ponen como sumos sacerdotes y restituyen el culto, y empiezan a restituir el culto. Pero entonces, en esta disputa, se levanta un nuevo emperador. Y este emperador es Herodes el Grande. Herodes el Grande empieza a conquistar, pero él se promulga judío. Herodes el Grande se promulga judío. Simpatiza con la doctrina de los judíos. Oye bien lo que te digo, simpatiza a tal grado que les hizo un templo muchísimo más grande que el templo que ellos habían hecho, y lo hizo de mármol blanco con oro, de tal manera que cuando el sol salía, ese templo resplandecía. Cualquiera diría: ay, ya se ganó a los judíos. Pero ¿qué creen? No, los judíos no lo querían. ¿Por qué? Porque este Herodes quitó a los macabeos, los exilió, y él tomó el lugar. Dijo: ustedes pueden hacer sus servicios, pero yo necesito estar ahí, yo necesito saber. Y los judíos no los querían, aparte de que este Herodes el Grande era idumeo, de una raza en la que siempre había tenido problemas con los judíos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Este Herodes era tan malo que hubo un hombre que dijo: es más, yo preferiría ser un cerdo del reino de Herodes, que un hijo suyo, porque Herodes, por ser judío, no sacrificaba cerdos. Pero ¿qué creen? Sí ofrecía a sus hijos. Era algo terrible. Después de todo este cautiverio y estos cambios, cuando Herodes toma el lugar, este Herodes el Grande empieza a hacer planes de construcción grandes. Para hacer construcciones grandes, ¿qué necesitamos? Y entonces, ¿a quién creen que les pusieron más impuestos? A los judíos. Impuestos y más impuestos. Para ese entonces Roma era quien había conquistado este reino. Roma fue el que pone a Herodes. Y los romanos Herodes le daba cuentas a Roma. Y Herodes dice: voy a hacer más cosas, vamos a construir, haremos una gran ciudad, y les impone impuestos tras impuestos. Pero los romanos empiezan a abusar de los judíos. Les ponen cargas increíbles a los judíos. Y en estas circunstancias, hermanos, es como se empieza a preparar el camino para la venida de Jesús. Los templos se cierran, hermanos, y empiezan a ser ahora
ya no un solo templo. Jerusalén ya no tenía el templo, el único templo. No, ahora empiezan a hacer sinagogas por influencia. Ya hay sinagogas. Y entonces los judíos empiezan a organizar en pequeños grupos. Ya no se hacen sacrificios. En los tiempos de Jesús eran muy pocos los sacrificios que se hacían, que se llegaban a presentar, porque la voz de Dios se dejó de escuchar en esos tiempos. Entonces, cuando empieza a ver, hubo un grupo de hombres que eran los fariseos, que eran los saduceos, y había otros 4 tipos de grupos que dijeron: bueno, no sabemos nada de Dios. Entonces tomamos los libros y empezamos a estudiar. Estudiaban y estudiaban, y entonces reorganizaban la iglesia y ponían cargas a la iglesia que Jesús dijo: ni ustedes mismos pueden llegar. Cargas tan locas, hermanos, que por ejemplo, ellos no podían dar más de, no recuerdo hoy si 600 o 400 pasos. Un judío no podía caminar el día sábado más de 600 pasos. Y tú dices: ¿es en serio? No podían hacer o preparar alimentos. No podían, por ejemplo, darles de comer a sus animales. Entonces, como no podían darle de comer a sus animales, contrataban a gente que les diera de comer a sus animales. Esto era lo que hacían los judíos y muchas otras cosas más. En este contexto religioso llega Juan el Bautista. ¿Qué significaba para los judíos la entrada de Jesús? ¿Qué significaba? Primero, había un pollino, o un asno, o un burrito, ¿cierto o no? Dice la palabra del Señor que cuando él iba a entrar, cuando Jesús iba a entrar, le dice a sus discípulos: vayan, hay un asna. Ese burro nadie lo ha montado, tráiganlo. Y todavía les dice lo que va a pasar, ¿cierto o no? Les van a decir: ¿y para qué te la quieres llevar? Y ellos, con que digan: el Señor la necesita, se las van a dejar. Y así fue. Pero ¿qué significaba el asna, hermano, para los judíos? El burro era un símbolo de la realeza judía en la monarquía del antiguo Israel. Después de la coronación del rey Saúl, ¿se acuerdan de Saúl, hermanos? Hay una característica importante en Saúl, que fue el primer ¿qué? Porque antes ellos eran gobernados por Dios. El pueblo de Israel pide un primer rey y ese era Saúl. Después de que Saúl es coronado, cada año se hacía una ceremonia de recoronación. Cada año. Y entonces el rey entraba en un burro blanco. Y toda la gente hacía esta ceremonia, hermano. Después, el jinete que se acercaba a Jerusalén desde la ciudad y llegaba al templo, estos rituales anticipaban el momento en el que el Mesías iba a entrar. El montar sobre un asno también mostraba que Jesús venía como un Salvador pacífico y humilde. El pueblo de Israel no esperaba esto. Él esperaba a un guerrero, conquistador. Pero Jesús decide entrar como el hombre pacífico, vencedor. Y aquí viene algo bien interesante. Dice que cuando Él entra, como decía Zacarías, sobre un pollino montado, soberano, rey de reyes, en la segunda venida, Jesús volverá a la tierra, pero no en un asno. ¿Cómo viene? Según Apocalipsis, capítulo 19, 11 y 16. Léamelo. ¿Cómo viene Jesús? En un caballo blanco. ¿Saben ustedes que esto igual era una costumbre? Cuando algún guerrero ganaba, entraba a la ciudad en caballo blanco, con botines. Pablo hace referencia a esto. Cuando dice que entrará y entonces
el aroma vendrá porque venían con inciensos, y los esclavos vienen en medio, atados, a los que toman presos, y viene todo un contingente con el rey, con el vencedor. Jesús en esa fecha entró pacificador, pero algún día vendrá como el vencedor, el guerrero. Y ahora dice aquí, Él vendrá a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14. Ya no me leyeron el anterior, ¿verdad? Pero ¿qué dice Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16 dice de esta manera. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay dos cosas que al entrar el pueblo judío hizo. Una, ¿qué lanzaron? ¿Sus qué? Sus mantos. ¿Quiénes lanzaron primero sus mantos? Los discípulos. ¿Ya leyeron eso? ¿Quiénes lanzaron primero sus mantos? Los discípulos, para que Jesús se sentara sobre el burro. ¿Qué significaba el manto, hermano? El manto significa estatus. El manto significa, o extender el manto, según la palabra de Dios, significa, si se extendía el manto sobre una mujer, significaba desposarla o conservarla para él. ¿Qué dice Ruth 3:9? Ruth 3:9. ¿Sí? Apenas hablamos de Ruth también. Ruth 3:9. ¿Qué dice Ruth 3:9? Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Necesito que tú me cubras con tu manto. El manto tipificaba el cubrir para protección, para desposar. Espero me vayan entendiendo este asunto. Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en paz contigo. Y si él dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Qué le dice a Israel? Aquí es Dios hablándole a Israel. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de ¿qué? De amores. De amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El extender el manto significa que íbamos a ser cubiertos. Va otra, las palmas. ¿Se acuerdan ustedes del manto? Eliseo y Elías. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que esperó Eliseo todo el tiempo junto a Elías? ¿Qué quería? Porque representaba algo, hermanos. El hecho de que cuando el pueblo veía venir a entrar a Jesús y soltaran sus mantos, ¿qué le estaban diciendo a Dios? ¿Qué le estaban diciendo? Aquí nos rendimos. Están a tus pies mi autoridad. Está a tus pies, Señor, lo que yo pueda hacer. Necesito que tú me cubras a mí. Está a tus pies. Todo lo que yo tengo es tuyo. Es lo que el pueblo le estaba diciendo a Jesús al extender los mantos. Y los discípulos fueron los primeros que extendieron sus mantos. El servicio. ¿Qué significaban las palmas? Son un símbolo sagrado, hermano, para expresar gozo en nuestro Señor. Apocalipsis 7:9, ¿qué dice?
Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y cómo estaban? Vestidos De ropas blancas, ¿y con qué? Con palmas en las manos. Dice, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Reconocían de dónde venía la salvación. Las palmas, hermanos, son un símbolo de expresar el gozo por nuestro Dios. Las palmas representaban eso. Dice la Biblia que la gente corría a los árboles y los desgajaba y traía ramas a las plantas de Dios. Y hay otra tercera cosa. Había alabanza. Había alabanza. ¿Saben ustedes qué significa? Cantamos: Hosana al Rey, que salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo. Y hay muchos coros que dicen Hosana. ¿Sabes tú qué significa esta palabra? Ay, Padre Santo. Es una exclamación de júbilo usada en los salmos y en nuestra liturgia cristiana. Pero cuando nosotros hablamos de Hosana, es una súplica a Dios por salvación. Es decirle: Señor, sálvanos. Los judíos estaban viviendo opresión. Ellos necesitaban ser salvos. Y lo que hacían era: Hosana, Señor, sálvanos. Trae salvación. El aleluya, hermano, expresa nuestra alabanza al Señor por la esperanza de la salvación y la exaltación. Ellos decían: Hosana, aleluya, sálvanos, eres nuestra esperanza, esperamos en ti, Señor. La salvación y la exaltación es tuya. Aleluya. Podemos reconocer a Jesucristo viviente como la esencia de la Pascua, de la resurrección y la de restauración en estos últimos días. El decir Hosana, aleluya. Saben ustedes, se acercaba la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua, hermanos? Era una fiesta muy grande. ¿Qué era? ¿Recuerda alguien? El sacrificio del Cordero. ¿Perdón? Era el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Qué significaba? La salvación por un año, el perdón. La salvación por un año, hermano. Era una fiesta que se hacía. El sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Sí recuerdan eso? Nadie tenía acceso a la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote, y debía estar con vestiduras blancas internas, porque si ese hombre entraba con pecado, moría. Hoy nosotros tenemos un libre acceso a la presencia de Dios. Dice Hebreos: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, y hallaréis que misericordia, y hallarás gracia para el oportuno socorro. Hay esperanza en decir Hosana, Señor. Reconocemos a Jesucristo viviente como la esencia de esa Pascua. Ya no sacrificios por cada año. ¿Qué vivía Israel en esos tiempos? Si regresamos a Lucas, hermanos, que es mi punto principal. En Lucas, en el versículo, quiero ir a Lucas capítulo 3, hermanos. Me voy a regresar un poquito aquí y les voy a decir por qué, qué estaban viviendo. Ya mencionamos un poquito, pero ahora vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 3. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Yo les decía, ¿qué vivía Israel en esos tiempos? Había una tierra por herencia, ¿cierto o no? Desde Dios le dijo al pueblo de Israel: y esta tierra será tuya, tierra donde fluye leche y miel. Y para poder llegar a esa tierra tuvieron que pasar, ¿cuál? ¿Qué pasaron, hermanos? ¿Qué río pasaron? El Jordán. ¿Sí lo recuerdan? Tuvieron que pasar el Jordán. ¿Qué significaba esto? El pueblo de Israel tenía una promesa. Llegó a heredar su tierra, cruzó ese mismo río,
y Dios les dio una responsabilidad, una única responsabilidad. Era servirle a Él y que buscaran juntos su justicia. Repetidamente ellos fallaron, hermano. Repetidamente. Ellos fallaron una y otra vez. Y Dios decide preparar ese camino. Juan, en el versículo anterior, empieza a predicar versículo 4 y dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y versículo 7: y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se echa, se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: ¿quiénes vinieron primero? Unos publicanos. Y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Alguien recuerda quiénes eran los publicanos? Mateo era un publicano. ¿Quiénes eran? Los que recaudaban el dinero. ¿Qué tan malos eran? ¿Qué tan perversos eran? Lee qué les dice a los publicanos. ¿Qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Creen ustedes que hoy se viva eso? ¿Habrá autoridades que nos exijan más de lo que corresponde? ¿Quieres poner un negocio? ¿Y cuánto te piden de impuestos? Yo estaba diciendo a mi sobrino: oye, ¿cómo ves que ahorita en estas fechas en la laguna, cuánto cobran en la laguna, hermana, para poner un puesto de 1 metro? 6,000 y 14,000 pesos. ¡Qué locura! ¿Cierto o no? Y dices: ¿existe eso ahora? Sí. Lo que estaban viviendo en ese tiempo los judíos, sí. Y luego llega otro grupo. ¿Quiénes eran este otro grupo? Dice: también llegaron unos que leen Lucas 3:14. ¿Unos qué? Tenemos hoy nuestra seguridad, ¿cierto o no? Policías, que está la Marina, está Fuerza Civil, está... bueno, todos esos. Pero hay uno que realmente hasta da miedo que nos vean. ¿O no? Y le dicen ellos: Señor, ¿qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué hacen hoy nuestros soldados? ¿Nos extorsionan? Hasta te siembran cosas, ¿no? ¿Y se contentan con su salario? ¿No? ¿Estamos lejos de lo que se estaba viviendo en el pueblo en ese momento? ¿No? ¿Se dan cuenta? Las similitudes. ¿Estamos lejos de lo que se estaba viviendo en esos momentos? No. Era una situación realmente terrible. Terrible. Pero el pueblo de Israel no quería entender. Y cuando llega Jesús y les dice, Juan el Bautista, y les dice: arrepiéntanse. Es necesario que se arrepientan. Vienen y se bautizan, pero salen del bautismo y les tengo que decir: son una generación de víboras, hipócritas. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento.
Y no digas, es que yo ya acepté a Jesús y una vez salvo, jamás perdido. Puedo vivir como yo quiera. Esto es una mentira. Y es una mentira terrible, hermano, porque a mucha gente la está llevando al infierno. Porque creen que si esto es así, no pasa nada. Si yo vuelvo a pecar y a pecar y a pecar, porque en una de estas, hermano, tú te vas al infierno por no arrepentirte. Salen del bautismo y Juan les tiene que decir: generación de víboras. Y no digas que tienes por padre a Abraham, no lo digas, porque Dios puede levantar, le dice, aún a las piedras hijos Abraham. Y si tú callas, las piedras van a hablar. Y esto, hermano, en Lucas capítulo 3 que Juan venía preparando, esto lo hizo, hermanos, precisamente para que nosotros entendamos qué respuesta obtenemos, hermano. Volvemos a Lucas capítulo 19, a la entrada triunfal. Él va entrando, hay alabanzas, hay rendimiento, hay palmas. Hay gente que dice: Señor, tú eres la salvación. El pueblo de Israel no lograba entender a ese Jesús pacífico. El pueblo de Israel, el pueblo judío, buscaba guerreros como los macabeos que se opusieron al imperio en ese tiempo y lograron conquistar. Ellos eso querían. Ellos querían mucha palabra, pero nada de acción. Tenían a los fariseos, a los escribas, que estudiaban y estudiaban y estudiaban, y lo único que hacían era poner carga en el pueblo, pero no practicaban nada. Cuando viene Jesús los reprueba y les dice: ¿cómo es posible que tú diezmas? Y dices: no voy a diezmar, yo hoy no diezmo porque papá, mamá, no te puedo ayudar porque tengo que diezmar. Qué terribles actitudes contrarias cuando viene Jesús y expresa un evangelio diferente. Los romanos abusaban de los judíos. ¿Qué les dice Jesús? ¿Sabes tú que si tú vas caminando y si yo veía: ay, qué bonita guayabera trae hoy el hermano Arturo Aguayo? Lo siento, soy romana, tú eres judío, dámela. Se la quito. Y él no podía objetar, me la tenía que dar. Ay, ya voy bien cansada con mis bolsas. Ahí va un judío: judío, ven, cárgate mis bolsas. Y el pobre judío tenía que dejar lo que estaba haciendo y agarrar las bolsas y llevarlas, porque si no, era pena de muerte. Pena de muerte. Podían matarlos si no cumplían lo que los romanos les estaban imponiendo. Les podían quitar sus cosas o tomarlos por esclavos. ¿Y qué dice Jesús? Imagínate que todo eso estás sufriendo tú. Que hoy venga alguien y nos conquiste y ahora tengamos que hacerlo. Y el Mesías que estamos esperando, el Mesías conquistador, me diga: ay, mija, mira, si te dice la romana que le lleve sus bolsas, dile si no quiere que vuelvas a regresar al mercado y le traes alguna otra cosa. ¿Tú qué vas a decir? ¡Ay! Ahora. ¿No? O si te dice: ve por las tortillas, págaselas tú, no, que ella no las paga, tú cómpraselas. ¿Qué dirías tú? Eso Jesús les estaba pidiendo. Eso Jesús hoy nos pide, hermano. No me habló, pues no le hablo. Me hizo muecas. Ni la otra ni cuenta se da, está más vida. No, pero me hizo muecas. ¿Viste la mueca que me hizo? Ay, ya, adiós. Como si Dios tuviera la culpa. Por una mueca nos enojamos y le decimos a Dios: adiós, mejor yo en la iglesia no, porque puros hipócritas. No, ahí yo no voy.
puros falsos profetas, ni ahí. ¿Sí me explico? ¿Qué estaba viviendo? Y hoy dice la palabra del Señor, me impacta esta parte, hermanos. Regreso a Lucas capítulo 19, la entrada triunfal. Dice el versículo 35: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Saben de qué maravillas se admiraban, hermanos? Según los otros evangelios, de la resurrección de Lázaro. Cuando oyeron que iba a llegar Jesús, el que había resucitado a Lázaro después de estar muerto, ¿cuántos días? Lázaro muerto, y decía a su hermana, ¿ya qué? Ya huele. ¿Y qué dijo Jesús? Yo le decía a alguien, nos dice, ¿cuántas veces? En ese momento Jesús, ¿qué? Lloró. Mostraba sus sentimientos, sus emociones sin ningún problema. Dice que Jesús lloró al ver esto. ¿Y qué gritó? ¡Lázaro, levántate! ¡Sal! ¿Y qué pasó con Lázaro? La gente estaba impactada de esto. Y cuando oyeron que Jesús venía, toda la gente se agolpó. Aparte de que era la fiesta de la Pascua, era una fiesta donde todos se congregaban en Jerusalén. Todos los judíos llegaban. Era una fiesta muy importante. No podían faltar. Pero cuando oyen que a esa fiesta iba a asistir el que hacía milagros, no, hombre, pues ¿cómo no voy a ir? Claro que voy. ¿Cierto o no? Por supuesto que iban. Y toda la gente estaba ahí. Y cuando esto pasó, dice el versículo, ¿en cuál voy? Ya ven, no me están siguiendo. 37. Dice, cuando llegaban ya cerca de la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. No seas escandaloso, así no se alaba a Dios. Cállenlos. ¿Y qué les dijo? Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Porque cuando nosotros decidimos gritar quién es nuestro Señor, hermano, se escucha. Cuando nosotros decidimos que Jesucristo entró triunfante esa tarde, porque iba a haber victoria, hermano. La victoria estaba declarada. La victoria estaba declarada. Él entraba como ese rey pacífico, porque la victoria estaba declarada. La palabra de Dios nos enseña, no es por fuerza, sino con ¿qué? Con tu espíritu. No es por tus fuerzas. Cuando tú entiendes que la victoria viene de Dios, la victoria está garantizada. Jesús le estaba enseñando en ese momento al pueblo de Israel algo. Y dice la palabra del Señor que no callen. Cuando llegó cerca de la ciudad, ¿qué hizo cuando la vio, hermano? ¿Por qué lloró? ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Por qué lloró Jesús? Que el Señor no nos encuentre como Jerusalén, hermanos. Que el Señor no nos encuentre como Jerusalén. Le decía, dice que cuando se acercó lloró y dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz.
Si hoy tú pudieras conocer lo que es para tu paz. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha conocido a Jesús, pero hoy te digo, debes conocerlo, porque si tú hoy lo conoces, es para tu paz. El Señor ha venido a traer paz en un mundo caótico, en un mundo de locos. El Señor ha venido a traer paz. Dice la palabra de Dios cuando celebramos la Navidad. ¿Qué decimos? ¿Qué cantaban los ángeles? Hosana, paz, paz a los hombres de buena voluntad. La salvación llegó, Hosana, la paz ha llegado a nosotros. Porque cuando la salvación de Dios se hace presente, hermano, hay paz en tu vida. ¿Quieres paz? ¿Te sientes frustrado por la enfermedad? ¿Te sientes frustrado por tu economía? ¿Te sientes frustrado por el estrés diario, por tu trabajo, por lo que tú gustes y mandes? ¿Te sientes frustrado? Ven a Cristo. Gloria a Dios. Él hoy ha entrado. Y ruego al Señor que no nos vea como a Jerusalén y llore y diga: oh, si supieran quién está aquí, si supieran quién está aquí, si supieran quién está aquí. La paz ha llegado, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vienen días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te echarán y te derribarán. Hay un juicio, hermano. Hay un juicio cuando nosotros no estamos decididos a soltar nuestros mantos, a darle alabanza, a reconocer que solo por Él que tenemos la salvación, a reconocer que solo por Él tenemos la salvación. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, se hizo hombre con nuestras carencias. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, tuvo frío. No tuvo un lugar, dice la palabra de Dios, donde recostar su cabeza. Siendo Dios se humilló. Siendo Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se humilló tanto? Porque pensaba en ti. Tú me vas a decir: ¿cómo va a pensar en mí si hace tantos siglos que vino? Él te tenía en su mente. Él te tenía en su mente. Todo lo que Él vivió lo hizo por ti, por amor a ti. No solo tuvo hambre, sed, hermano, fue vituperado. Sufrió la peor de las muertes, esa muerte que a nadie se le merece, la que solo los bandidos, los asesinos, los hombres malos merecían. Nuestro Dios, nuestro Señor la sufrió. Sufrió el sentimiento de sentir a su Padre lejos de Él por el pecado, para que tú y yo pudiéramos acercarnos con confianza ante su presencia. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque hemos decidido, como el pueblo de Jerusalén, cerrar nuestros ojos. Porque no damos frutos dignos de arrepentimiento. Lo digo por mí. Porque si entendemos lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, yo no rindo mi vida a Él. Yo no doy frutos dignos de arrepentimiento. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor está buscando gente que ame la justicia y la verdad. El Señor está buscando gente diferente, en donde la gente te dice: si quieres progresar tienes que robar. El Señor te dice: trabaja y yo te voy a bendecir. En donde hoy la gente, concepto de trabajo es para tener más. ¿Sabes qué es lo que te dice el Señor? Concepto de trabajo es para que tú tengas lo necesario y lo demás lo des.
¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? ¿Qué clase de evangelio? A veces ni a nuestra propia familia nos duele. Nos duele. Tú te vas a gastar a un restaurante 500, 600 pesos. Me pregunto, ¿y estarías dispuesto a dárselo a alguien de tu familia porque te llega a pedir? Yo no te hablo de prestado, de dárselo. Qué bueno, hermano. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que vivamos una vida diferente. La salvación ha llegado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro Salvador vino. Amén, amén. Murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Él vive. Amén. Él vive. Por eso hoy cantamos Hosana, Hosana al Altísimo. Esa alabanza que cantábamos hace un rato, qué bonita alabanza. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Pero escuchas, dice, hacemos hoy, levantamos hoy un clamor, levantamos hoy un clamor por sanidad y restauración. Clamas a Dios, hermano, levantas el clamor, porque Dios restaure, porque Dios sane, porque Dios salve. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie. Yo te invito a que te pongas.